En Ecuador nacieron algunas de las comidas más sorprendentes de Sudamérica, pero muchas surgieron por necesidad, por creatividad en tiempos difíciles o por combinaciones que nadie imaginó que durarían generaciones. La número 14 apareció en la costa, creada como una solución rápida con lo que había a mano, y terminó convirtiéndose en uno de los platos más queridos del país. Y la número 3 nació cuando alguien decidió mezclar ingredientes tradicionales de la sierra en una sola preparación, sin imaginar que estaba creando un símbolo de identidad nacional. Estas 20 comidas inventadas en Ecuador muestran cómo un país diverso logró transformar lo cotidiano en algo extraordinario y dejar una huella única en la gastronomía latinoamericana. 20. Caldo de tronco. El caldo de tronco ocupa un lugar fascinante y sumamente específico dentro de la gastronomía ecuatoriana, especialmente en las zonas costeras y mercados populares del país. Esta preparación es reconocida por ser una de las más singulares debido a su ingrediente principal, el miembro viril del toro, el cual requiere un proceso de limpieza y cocción extremadamente meticuloso. A diferencia de otros caldos de res más comunes, el tronco demanda una ebullición prolongada que puede extenderse entre 10 y 12 horas para alcanzar la textura suave y gelatinosa que lo caracteriza. Su importancia radica en la carga cultural y medicinal que se le atribuye, pues en la memoria popular es considerado un potente afrodisíaco y una fuente inagotable de energía para quienes realizan trabajos físicos demandantes. En ciudades como Guayaquil o Milagro, este caldo no es simplemente un alimento, sino un rito de vigorización que se consume mayoritariamente durante las madrugadas o las primeras horas de la mañana. Se sirve tradicionalmente acompañado de yuca cocida, cebolla blanca picada, cilantro y un toque de limón, logrando un equilibrio entre la densidad de la proteína y la frescura de los vegetales. Su sabor es profundo, recordándonos la capacidad de la cocina ecuatoriana para aprovechar cada parte del animal con ingenio y respeto. A pesar de ser menos conocido por el turismo internacional en comparación con el ceviche, el caldo de tronco permanece como un pilar de la identidad culinaria urbana, representando la fuerza, la persistencia y la creencia en las propiedades curativas de la alimentación tradicional. 19. Chivo al hueco. El chivo al hueco es una de las técnicas de cocción más ancestrales y sorprendentes que se conservan en la provincia de Loja, específicamente en el cantón Zapotillo. Esta preparación representa un vínculo directo con las raíces prehispánicas de la región, donde el fuego y la tierra se unen para transformar la carne en un manjar de suavidad incomparable. A diferencia del seco de chivo que se encuentra en el resto del país, esta versión utiliza un pozo excavado en el suelo, el cual se reviste con piedras de río y se calienta con leña de algarrobo hasta que las rocas alcanzan temperaturas elevadas. La carne, previamente marinada con una mezcla de especias locales, sal y chicha de jora, se envuelve cuidadosamente y se deposita en el fondo del hueco, cubriéndose con hojas de banano y tierra para sellar el calor. Durante un periodo de 4 a 5 horas, el chivo se cocina en su propio jugo, absorbiendo los aromas minerales de la tierra y el ahumado de la madera. El resultado es una textura que se deshace al tacto y un sabor que no requiere de salsas complejas para brillar. En Zapotillo, esta comida es sinónimo de festividad y comunidad, pues su elaboración implica un esfuerzo colectivo que comienza desde la recolección de la leña. Es un plato que comunica la geografía seca del sur ecuatoriano, demostrando cómo el ingenio humano puede adaptar el entorno para crear una experiencia gastronómica que es al mismo tiempo rústica, sofisticada y profundamente auténtica en su origen. Y antes de continuar, suscríbete, porque en este canal estamos descubriendo las comidas que nacieron en ciudades de Latinoamérica y que casi nadie sabe que son nuestras. 18. Jucho. El jucho es una bebida ritual y festiva que ocupa un lugar sagrado en la provincia de Chimborazo, siendo el alma líquida de la celebración del Pauca Raimi o fiesta del florecimiento. Esta preparación es un ejemplo extraordinario de cómo la cocina ecuatoriana integra la estacionalidad de los frutos con la espiritualidad andina. Su ingrediente estrella es el capulí, una especie de cereza silvestre de los Andes que solo aparece en abundancia durante los meses de febrero y marzo. El jucho se elabora cocinando estos frutos junto con duraznos, manzanas y peras en un almíbar aromatizado con canela, clavo de olor y pimienta dulce.
espesado sutilmente con almidón de maíz o harina de camote. El resultado es una bebida de un color púrpura vibrante y una textura sedosa que equilibra perfectamente el dulzor con la acidez natural de las frutas. En las comunidades indígenas de la Sierra Central, ofrecer un vaso de jucho es un gesto de hospitalidad y un símbolo de la abundancia de la tierra. A diferencia de otras bebidas azucaradas, el jucho conserva la integridad de la fruta entera, invitando al comensal a disfrutar tanto del líquido como de la pulpa. Esta preparación no solo alimenta el cuerpo, sino que conecta a las nuevas generaciones con los ciclos agrícolas y la memoria de sus ancestros. 17. Chaguarmixki. El chaguarmixki representa uno de los tesoros más antiguos y menos comprendidos de la región interandina ecuatoriana, siendo el dulce néctar extraído directamente del corazón del agave o penco. Esta sustancia líquida es un testimonio vivo de la sabiduría botánica de los pueblos originarios, quienes descubrieron que al perforar el centro de un agave maduro de aproximadamente 12 a 15 años, la planta emana un jugo transparente y altamente nutritivo. El nombre proviene del quichua, donde chaguar se refiere a la planta y mixki significa dulce. Una descripción perfecta para este elixir que servía como el principal endulzante antes de la llegada de la caña de azúcar al continente. Su recolección es un arte que requiere paciencia, ya que el mixquero debe retirar el líquido 2 veces al día para evitar que se fermente. En su estado natural, posee propiedades medicinales valoradas para tratar problemas respiratorios y fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, su versatilidad es tal que puede consumirse fresco, hervido, hasta convertirse en una miel espesa o fermentado para obtener una bebida alcohólica suave. En comunidades como Salasaca, el chaguarmixki es el pilar de la resistencia cultural, manteniendo una tradición que se niega a desaparecer frente a los productos industriales. Al probarlo, se experimenta un sabor mineral y herbal que evoca la aridez de los páramos, recordándonos que la cocina ecuatoriana también nace de la observación minuciosa de la naturaleza y de la capacidad de transformar la savia de una planta desértica en un símbolo de dulzura y sustento vital para el ser humano. 16. Cascaritas. Las cascaritas son una especialidad culinaria que define el paisaje gastronómico de las provincias de Azuay y Cañar, ofreciendo una experiencia sensorial única basada en el dominio del fuego y la textura del cerdo. Este platillo consiste en el cuero del cerdo, el cual es sometido a un proceso de chamuscado manual utilizando sopletes, o de manera más tradicional, paja de cerro o chilca seca. El objetivo es eliminar el vello del animal mientras se dora la piel, hasta que alcanza una consistencia extremadamente crujiente, similar a un cristal comestible, pero manteniendo una fina capa de grasa que le aporta jugosidad. A diferencia del chicharrón común, donde la piel se fríe en grasa, la cascarita se obtiene mediante el calor directo sobre el animal entero, lo que requiere una destreza técnica considerable para no quemar el cuero ni dejarlo gomoso. En las carreteras que conectan a Cuenca con el resto del sur del país, es común observar los puestos donde el aroma del cerdo asado invita a los viajeros a detenerse. Se sirven tradicionalmente con mote, que es el maíz pelado y cocido, junto con una porción de sal y, en ocasiones, con una salsa de pepa de sambo que complementa la intensidad del sabor cárnico. Las cascaritas no son solo una comida rápida de paso, sino un símbolo de la maestría artesanal de los cocineros locales que han perfeccionado esta técnica durante generaciones. 15. Timpushka. La timpushka es una de las sopas más tradicionales y antiguas de la sierra ecuatoriana, cuyo origen se remonta a los tiempos coloniales donde la fusión de ingredientes europeos e indígenas dio lugar a platos de gran consistencia y valor nutricional. Esta preparación se caracteriza por ser un caldo robusto, elaborado a base de carne de res o de cerdo, enriquecido con una generosa cantidad de col picada y papas harinosas que se deshacen para dar cuerpo al líquido. Sin embargo, lo que realmente distingue a la timpushka y le otorga su personalidad única es la adición de yaguar, que es la sangre cocida del animal, la cual se desmenuza o se pica finamente para integrarse a la sopa. Este elemento no solo aporta un color oscuro y característico al plato, sino que eleva significativamente su contenido de hierro, convirtiéndolo en un alimento fundamental para combatir la anemia y el frío de las zonas altas.
A diferencia de otros locros, la timpushka tiene una textura más rústica y un sabor marcado por el comino, el ajo y el achiote, ingredientes básicos del refrito ecuatoriano. Es una comida que evoca la calidez del hogar campesino, donde las grandes ollas de barro hierven a fuego lento sobre cocinas de leña. En la actualidad, aunque es menos común encontrarla en los menús urbanos modernos, la timpushka sobrevive con fuerza en los mercados y ferias de los pueblos andinos, representando una cocina de aprovechamiento total que valora la sustancia por encima de la apariencia, manteniendo viva una herencia de sabor y salud. 14. Ayampaco. El ayampaco es una de las invenciones culinarias más representativas del pueblo shuar en la Amazonía ecuatoriana, especialmente en la provincia de Morona, Santiago. Esta preparación es una obra maestra de la ingeniería natural y la conservación del sabor, ya que consiste en envolver carne, generalmente de pollo, pescado o res, junto con palmito y especias locales en hojas de bijao. A diferencia de otras técnicas al vapor, el ayampaco se coloca directamente sobre las brasas de una fogata, lo que permite que las hojas se chamusquen ligeramente y transfieran un aroma ahumado y herbal al contenido, mientras los jugos quedan atrapados. Este método asegura que la proteína alcance un punto de ternura extremo sin perder sus propiedades nutricionales. En la región amazónica, el ayampaco no es solo una comida diaria, sino un símbolo de la relación entre la selva y el habitante, utilizando los recursos que brinda el entorno de manera sostenible e ingeniosa. Con el tiempo, la receta ha evolucionado para incluir diversos tipos de rellenos, como vísceras o incluso larvas de algunos insectos muy apreciados por su valor proteico. Para el viajero que visita el Oriente, encontrar el humo de las brasas donde se tuestan las hojas es señal de que se prepara un festín que respeta el silencio y la fuerza del bosque. 13. Repe lojano. El repe lojano es una sopa que representa la esencia de la provincia de Loja, ubicada en el sur del país, y es quizás una de las invenciones más emblemáticas basadas en el guineo verde. Esta preparación no es solo una crema común, sino un equilibrio complejo de texturas y sabores logrados a través del uso de una variedad muy específica de banano que debe estar en un estado de verdor exacto para aportar la consistencia característica. El proceso comienza cocinando el guineo con cebolla, ajo y achiote, pero el verdadero secreto reside en la adición de quesillo, un queso fresco y salado típico de la región y un toque de leche al final de la cocción. Esto crea una textura láctea y reconfortante que contrasta con la frescura del cilantro y la acidez del aguacate, que casi siempre se sirve como acompañante. En la cultura lojana, el repe es más que un plato. Es un marcador de identidad que separa a los habitantes del sur del resto de la sierra. Se dice a menudo que el lojano que no come repe pierde su raíz, lo que subraya el peso emocional de esta invención. Su sabor es sutil pero persistente, evitando los aliños pesados de otras sopas andinas para centrarse en la cremosidad de la fruta y la calidad del lácteo. Es un ejemplo de cómo un ingrediente humilde como el guineo puede ser elevado a la categoría de símbolo regional mediante la paciencia y la tradición, ofreciendo un sabor que evoca la calidez de los valles del sur. 12. Chucchucaras. Las chucchucaras son un conjunto gastronómico originario de la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, y representan uno de los platos más diversos y abundantes de la sierra ecuatoriana. El nombre mismo proviene de las voces quichuas que significan cuero, pata y cabeza, refiriéndose a las partes del cerdo que tradicionalmente se utilizaban en su elaboración. Sin embargo, la versión moderna de esta invención es una combinación sofisticada de carne de cerdo frita, conocida como fritada, acompañada de una variedad de guarniciones que crean un festival de texturas. Entre estos elementos destacan las empanadas de mejido, que están rellenas de una pasta de queso dulce y salada, el maíz tostado, el mote, el maduro frito y, por supuesto, el cuero crocante de cerdo. Lo que convierte a las chucchucaras en una invención única es la manera en que el dulce y el salado se entrelazan, ya que el dulzor de la empanada y el plátano equilibra la salinidad y la grasa de la carne. En Latacunga, este plato es el rey indiscutible de los fines de semana y las festividades locales, siendo un motivo de orgullo y reunión social. Para prepararlo correctamente, el cerdo debe cocinarse en grandes pailas de bronce, donde el agua se evapora
y la carne comienza a freírse en su propia manteca, logrando un exterior dorado y un interior tierno. 11. Encocado de Pangora. El encocado de Pangora es una joya culinaria de la provincia de Esmeraldas, en la costa norte de Ecuador, y representa la maestría absoluta del uso del coco en la cocina nacional. La pangora es una especie de cangrejo de mar muy valorada por el sabor y la textura de su carne, especialmente en el área de las muelas. Esta invención se basa en la extracción de la primera y segunda leche del coco, las cuales se utilizan en diferentes etapas de la cocción para crear una salsa espesa y aromática. La base del sabor es la chillangua, una hierba silvestre de la selva que aporta un gusto similar al cilantro, pero mucho más intenso y terroso. A diferencia de otros guisos de mariscos, el encocado no busca enmascarar el sabor marino, sino potenciarlo a través de la cremosidad de la fruta tropical. En la tradición esmeraldeña, la preparación es un acto casi ritual que comienza con el rallado del coco a mano y la selección de los cangrejos más frescos del día. El plato resultante es una explosión de energía tropical, donde el dulzor de la leche de coco y el picante de los pimientos locales se funden en una armonía perfecta. Este plato no es solo una fuente de orgullo para la población afroecuatoriana, sino una muestra de la riqueza biológica y cultural de una región donde el mar y el manglar proveen todo lo necesario para una cocina de alto nivel. Es una invención que evoca la brisa del Pacífico y la fuerza de una tierra que cocina con ritmo, sabor y una herencia africana indomable. 10. Caldo de manguera. El caldo de manguera, también conocido como sopa de salchicha, es una invención compleja y emblemática de la ciudad de Guayaquil y la región costera en general. Este plato es una obra maestra del aprovechamiento de cada parte del cerdo, específicamente los intestinos, que se utilizan para elaborar las salchichas rellenas de arroz, sangre de cerdo y una gran cantidad de hierbas aromáticas. El nombre manguera proviene de la similitud visual entre las largas salchichas y una manguera, un término coloquial que ha perdurado en el tiempo. El caldo en sí se prepara con la cabeza, las patas y otras vísceras del animal, resultando en un líquido de color intenso y sabor profundo, enriquecido con trozos de verde y más hierbas. La preparación de este caldo es una tarea ardua que suele comenzar en las primeras horas de la madrugada, ya que la limpieza de los intestinos y la elaboración del relleno requieren una precisión que solo las manos expertas poseen. En la cultura guayaquileña, el caldo de manguera se consume tradicionalmente los domingos o como un remedio restaurador tras una noche larga, atribuyéndosele la capacidad de devolver la energía al cuerpo. Su gusto es inconfundible, marcado por el contraste entre la textura gelatinosa del caldo y el sabor especiado y herbal de la salchicha. 9. Bolón de verde. El bolón de verde es quizás la invención de desayuno más icónica de la costa ecuatoriana, aunque su popularidad se ha extendido por todo el territorio nacional. Este plato consiste en una gran bola elaborada a partir de plátano verde cocinado o frito, el cual se machaca hasta formar una masa que se rellena con queso, chicharrón o una combinación de ambos. Su origen está ligado a la necesidad de los trabajadores del campo de contar con un desayuno que les brindara la energía suficiente para las duras jornadas laborales bajo el sol. La clave de un buen bolón reside en la textura del verde, que no debe quedar completamente lisa, sino mantener pequeños trozos que aportan una sensación más interesante al masticar. Muchas veces el bolón se fríe ligeramente después de ser formado para darle una capa exterior crocante que protege el interior suave y fundido. En ciudades como Guayaquil o Manta, el bolón es el protagonista indiscutible de las mañanas, acompañado de una taza de café negro caliente y un huevo frito. Es una invención que resalta la versatilidad del plátano verde, el verdadero pilar de la dieta ecuatoriana, y la capacidad de la gente para crear una comida completa y satisfactoria a partir de muy pocos ingredientes. El bolón representa el espíritu práctico y directo del habitante costeño, ofreciendo un sabor que es a la vez sencillo, potente y profundamente arraigado en la memoria de varias generaciones de ecuatorianos que inician su día con esta bola de energía y tradición regional inigualable. 8. Fanesca. La fanesca es posiblemente la invención culinaria más compleja y simbólica de Ecuador, siendo una sopa que se prepara únicamente durante la Semana Santa.
Este plato es una maravilla sincrética que combina la tradición católica española con el mundo andino indígena, específicamente la celebración del Pau Carraimi. La fanesca se caracteriza por el uso de 12 tipos diferentes de granos y leguminosas que representan a los 12 apóstoles de la tradición cristiana según la creencia popular. Entre estos granos se encuentran el maíz, los frijoles, las lentejas, las arvejas, los chochos y muchos otros, todos cocinados en una base de leche y pescado bacalao, que simboliza a Jesucristo. La preparación de la fanesca es un evento familiar que dura varios días, ya que cada grano debe ser pelado y cocinado por separado antes de unirse en la olla final. La decoración es también una parte esencial de la invención, incluyendo pequeñas bolitas de harina fritas, rodajas de huevo duro, trozos de maduro frito, queso e incluso empanadas. Su sabor es una sinfonía densa y cremosa que evoca la cosecha y la unión entre las diversas regiones del país. En la sierra ecuatoriana, la fanesca no es solo un alimento. Es un ritual temporal que marca el calendario y reafirma los lazos familiares a través del trabajo en la cocina. 7. Yapingachos. El yapingacho es una de las invenciones más reconfortantes y emblemáticas de la Sierra Central ecuatoriana, específicamente de la ciudad de Ambato en la provincia de Tungurahua. Esta preparación consiste en pequeñas tortillas de papa que han sido previamente cocidas y aplastadas, para luego ser rellenas con queso fresco y doradas en una plancha caliente o paila con un toque de manteca de color o achiote. Lo que distingue al yapingacho de otras preparaciones de papa en el mundo es su textura externa sumamente crujiente, que contrasta con un interior suave, casi cremoso, donde el queso se funde por el calor. Sin embargo, la verdadera complejidad de esta invención radica en su acompañamiento, pues un plato completo debe incluir obligatoriamente una salsa de maní espesa, un huevo frito, un trozo de chorizo ambateño, una porción de aguacate y una ensalada fresca de lechuga y remolacha. Esta combinación crea un equilibrio calórico y de sabores que representa la abundancia de los mercados andinos. En la cultura de la sierra, el yapingacho es el plato predilecto de las ferias populares y las reuniones familiares de fin de semana, donde el aroma de la papa dorándose se mezcla con el bullicio de los comensales. 6. Ceviche de chocho. El ceviche de chocho, también conocido popularmente como cevichocho, es una de las invenciones más ingeniosas y nutritivas de la gastronomía de la sierra ecuatoriana, con una presencia masiva en ciudades como Riobamba y Quito. Este plato representa una adaptación magistral de la estructura del ceviche costeño aplicada a los productos de los Andes, utilizando como base el chocho o tarwi, una leguminosa considerada un superalimento por su altísimo contenido proteico. A diferencia de los ceviches marinos, el cevichocho no depende de la carne, lo que lo convierte en una opción saludable y económica que ha conquistado las calles del país. La preparación incluye una base de jugo de tomate, limón, cebolla colorada curtida y cilantro, a la cual se le añade una porción generosa de chochos previamente desamargados. Lo que hace que esta invención sea verdaderamente especial es la variedad de texturas que se integran al servirlo, como el tostado, los chifles de plátano verde, el canguil y, en muchas versiones, una porción de cuero de cerdo cocido o incluso atún. En el contexto urbano, el cevichocho es la comida callejera por excelencia, siendo consumido tanto por estudiantes como por trabajadores en pequeños puestos móviles que garantizan frescura y energía inmediata. Es una muestra de la capacidad del ecuatoriano para reinterpretar sus tradiciones culinarias, elevando un grano ancestral a la categoría de plato estrella que satisface el paladar con una mezcla vibrante de acidez, frescura y el característico sabor terroso de la legumbre andina más poderosa. Y recuerda suscribirte, porque los próximos vídeos son de comidas que probablemente has comido toda tu vida sin saber que nacieron en Latinoamérica. 5. Seco de chivo. El seco de chivo es una de las preparaciones más tradicionales y enigmáticas del territorio ecuatoriano, siendo especialmente valorado en la provincia de Santa Elena y en los valles de la Sierra Central. Esta invención plantea una contradicción desde su nombre, ya que aunque se le denomina seco, se trata en realidad de un guiso abundante y jugoso que requiere una técnica de cocción lenta y profunda. El secreto de esta preparación reside en el uso de líquidos fermentados para tiernizar la carne de chivo, la cual posee un sabor fuerte y característico.
Tradicionalmente se emplea chicha de jora, una bebida de maíz fermentado, aunque en muchas regiones se ha adaptado el uso de cerveza o jugo de naranjilla para lograr la acidez necesaria que rompa las fibras de la carne y elimine cualquier rastro de olor excesivamente fuerte. El guiso se aromatiza con un refrito de cebolla, pimiento, ajo y una cantidad generosa de achiote, logrando una salsa oscura y espesa que se sirve sobre una cama de arroz amarillo. Es muy común que se acompañe con trozos de maduro frito y una ensalada de aguacate para equilibrar la potencia del estofado. En las comunidades costeras y rurales, el seco de chivo es un plato de celebración que comunica hospitalidad y esmero, pues su elaboración puede tomar varias horas para asegurar que la carne se desprenda del hueso con facilidad. Es una invención que resume la paciencia de la cocina ecuatoriana y su habilidad para transformar ingredientes rústicos en una experiencia gastronómica de alta complejidad y profundo arraigo cultural. 4. Tigrillo. El tigrillo es una invención culinaria originaria del cantón Zaruma, en la provincia de El Oro, y se ha convertido en uno de los desayunos más energéticos y queridos de todo el Ecuador. Este plato consiste en una masa rústica de plátano verde cocido que se machaca con un mazo de madera y se mezcla en una sartén caliente con queso fresco, huevos y, en sus versiones más robustas, trozos de chicharrón de cerdo. El nombre tigrillo proviene de la apariencia visual del plato terminado, donde los trozos de verde dorado mezclados con el blanco del queso y el amarillo del huevo evocan las manchas de la piel del felino homónimo. A diferencia del bolón, el tigrillo tiene una textura mucho más suelta y húmeda, lo que permite que los sabores se integren de manera más homogénea en cada bocado. En la zona minera de Zaruma, esta comida era fundamental para proporcionar la fuerza necesaria a los trabajadores que descendían a las minas, convirtiéndose con el tiempo en un símbolo de la identidad orense. Tradicionalmente, se debe consumir acompañado de una taza de café filtrado producido en las mismas montañas de la región, creando un maridaje perfecto entre lo salado de la masa y el aroma intenso del grano. El tigrillo es una muestra de cómo la sencillez del plátano verde puede ser elevada a través de una técnica que prioriza la textura y el calor, ofreciendo un sabor que remite directamente a las raíces montubias y al ingenio de un pueblo que sabe aprovechar la riqueza de su suelo. 3. Guatita. La guatita es una de las invenciones más populares y controvertidas de la gastronomía ecuatoriana, ocupando un lugar privilegiado en las mesas de la costa y la sierra por igual. Este plato es un estofado elaborado a base de mondongo o estómago de res, el cual debe ser sometido a un proceso de limpieza extremadamente riguroso y una cocción prolongada hasta que alcance una suavidad perfecta. Lo que convierte a la guatita en una preparación única es su salsa espesa de maní, la cual se elabora triturando el grano tostado con leche y añadiéndolo a un refrito de cebolla blanca, ajo y achiote, junto con papas picadas en cubos pequeños que ayudan a espesar el guiso. Se dice que el nombre proviene del término popular guata para referirse al vientre, subrayando el origen humilde de una receta que aprovechaba las vísceras del animal. En ciudades como Guayaquil, la guatita es un plato que trasciende las clases sociales, siendo consumido con la misma pasión en mercados populares que en restaurantes de manteles largos. Se sirve tradicionalmente con arroz blanco, aguacate y unas gotas de ají criollo para resaltar los sabores. A pesar de que muchas personas pueden ser reticentes a probar vísceras, la guatita ecuatoriana logra convencer a través de la cremosidad del maní y la armonía de sus condimentos. Es una invención que representa la resiliencia culinaria del país, donde la creatividad transforma un ingrediente olvidado en un icono de sabor nacional que es reconocido y añorado por los ecuatorianos que residen en cualquier rincón del mundo. 2. Helados de paila. Los helados de paila son una de las invenciones más fascinantes y artesanales del norte de Ecuador, específicamente de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Esta técnica, que data de mediados del siglo XIX, fue perfeccionada por una joven llamada Rosalía Suárez, cuya receta se ha mantenido viva a través de generaciones. La preparación es un espectáculo visual y físico, ya que se utiliza una gran paila de cobre que se coloca sobre una base de paja de cerro, hielo y sal en grano. El heladero vierte jugo de fruta fresca pura en la paila y comienza a girarla rítmicamente mientras remueve el líquido con una paleta de madera.
El intercambio de calor entre el hielo y el cobre, potenciado por la sal que baja la temperatura de congelación, permite que el jugo se transforme en un sorbete de textura sedosa y sabor intensamente natural en cuestión de minutos. Lo más impresionante de esta invención es que no requiere de ningún tipo de lácteo o estabilizante artificial, basándose únicamente en la fuerza centrífuga y la calidad de las frutas locales, como la mora, el taxo o la guanábana. En Ibarra, visitar las heladerías tradicionales es una experiencia obligatoria para comprender cómo la ciencia y la tradición se unen para crear un postre que es, al mismo tiempo, refrescante y profundamente histórico. Los helados de paila son un orgullo de la provincia de Los Lagos, representando una forma de arte comestible que desafía la modernidad industrial y conserva el sabor más puro de la naturaleza ecuatoriana. 1. Encebollado. El encebollado es, sin lugar a dudas, la invención suprema de la gastronomía de Ecuador y el plato que genera el mayor consenso de orgullo nacional, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Se trata de un caldo de pescado, tradicionalmente albacora, cocinado con abundante yuca, cebolla colorada curtida, cilantro y especias. Su origen se remonta a los antiguos cocimientos de los pescadores en alta mar, quienes necesitaban una comida caliente y reconstituyente utilizando los productos disponibles. Sin embargo, la versión moderna ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno social absoluto, siendo reconocido como el remedio infalible contra la resaca y el cansancio. Lo que hace único al encebollado es la forma en que cada comensal personaliza su plato, añadiendo jugo de limón, aceite, mostaza, salsa de tomate y, lo más característico, acompañándolo con chifles, canguil o pan, dependiendo de la región del país donde se consuma. El contraste entre la suavidad de la yuca bien cocida, la firmeza de los lomos de pescado y la acidez de la cebolla curtida crea una explosión de sabor que es difícil de igualar. En cada esquina de las ciudades costeras existen puestos de encebollado que comienzan a atender desde muy temprano, convirtiéndose en puntos de encuentro donde desaparecen las diferencias sociales ante el placer de un buen caldo. Esta preparación es la declaración viva del carácter ecuatoriano, una mezcla de mar, tierra y una pasión inagotable por la cocina que une a toda una nación bajo el aroma del pescado fresco y la cebolla. ¿Qué te parecen entonces estas 20 comidas inventadas en Ecuador?